Hola mi gente bella de Viaja Conmigo World, yo soy Mavi. Y acá, ¿quién está? Miren quién está acá. Gus y Zoe. Miren este tronco que conseguimos acá para hacer la presentación. Está muy bueno, pero Gus, ¿qué vamos a ver en el video? Hoy se viene un trabajito artesanal con las ópticas. Bueno, siempre avanzando parte eléctrica. No le voy a contar más. Así que Mavi, bueno, vamos al video, vamos al video. vamos al video, gente, vamos. ¿Así que vas a cortar el pelo? Estoy preparado para arreglar este quilombo. ¡Oh, my God! ¡No! ¿Qué vas a hacer con eso? Mi pelo ya es un desastre. ¿Cómo crees que te corte? Vos sos el coafer. Yo creo que necesito... Está mojando todo el cliente. Creo que me sale más barato pagar 300 pesos que hacer que corte el pelo Gustavo. Ese sí sentí que me caía mi oreja. No te hice nada. Dejate cariño si no va a poner un huevo. Vos que decís que no tengo sentimientos. Sentí, sí. Sentí que me tocaste algo. Gustavo se convirtió mecánico, albañil, carpintero, coafer. ¿Qué más, Gus? ¿Qué más? No sé. Ya ni sé qué hago. El problema es que después las chicas se me enamoran. La gente al principio decirá, ay, Mavi es divina, Gustavo se cara de culo. Con el tiempo se dan cuenta que el bueno de los dos soy yo. Yo nunca dije que yo era buena. Yo soy el pan salvado, ese que nadie quiere, pero tiene que... Vos sos los caramelos media hora. Yo soy media hora, claro, ese caramelo que nadie come, pero los que comen solamente le gustan los especiales, no a todo el mundo. ¿Y vos cuál que sos? Yo soy como esos chocolates vaquitas. Nah, yo creo que vos sos el que te dan el chino, esos caramelos masticables. ¿Devuelto? Sí. Oh my God. 0800 Gustavo Medina, coafer a domicilio. Hello, mira. Y empezar a entrar, ¿a dónde vas a ir? I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. Gracias. I got a God complex. De coafer, que fue ayer, a electricista. Contá lo que estás haciendo, Gus. Bueno, ahora vamos a hacer la instalación eléctrica de los faros y todo. Y como ninguna tecla tiene Marcado. indicaciones, ¿No vino manual de uso? no. Pues salía más caro si salía, yo venía con manual. Esas cosas pasan en las películas, que venga el manual nada más. Acá tenés que adivinar. Vos sabés que para mí nunca las cosas fueron fáciles.
esto, ¿eh? Luego mostramos cómo armamos ya el tablero. Seguimos trabajando. My God, ¿qué es eso, Gus? ¡Qué quilombo! ¿Cómo te gusta? Estoy haciendo terapia. Sí, este es el cableado original que trae y lo vamos a reemplazar por un cableado más simple pero más efectivo. Muy fino, de muy mala calidad y bueno, cables chinos. Cambiar todo. Y la idea es estudiar el cableado para hacer un cableado de mejor calidad. Ya compré todos los cables. La butaca. Vamos a cambiar de la tela esta, que era tipo cuerina, a una tela más liviana. Y algo va a tener que salir, así que vamos a trabajar, ¿no? Me vas a preguntar qué estoy por hacer, ¿no? Sí, obvio, necesitamos. Bueno, esto es así. Se me ocurrió comprar unos faritos nuevos. A ver, esperen que los busco. Ay, ay, ay. Obviamente estaban dentro del presupuesto. No es que le gusta complicarse la vida. No, no, para nada. Compramos unos faritos para ponerle. A ver si me sigue. Ah, pero no va a entrar con el aro este. Pero bueno, es para mostrar. Que tenemos que meterlos acá adentro. Sí, en este aro no va a entrar porque tiene una rebarba y no va a entrar. Pero bueno, es para mostrarles. Esa es la idea. Van así en realidad. Y lo vamos a poner a esta altura, que quede un poquito más adentro. Y estamos armando el molde. Esto es chapa. Chapa, hicimos un moldecito de cartón para tener una idea. Vamos a hacer uno primero. Con el cartón es más fácil. Vamos a hacer uno y después veremos cómo quedan. Si nos gusta o no nos gusta. Igual para todo pintadito de negro, todo oscuro, así que la idea es que quede bien rústico. Bien rústico. Nada más. Bueno, acá, ahora viene la parte divertida, cortar eso. Sí, acá voy a hacer uno para probar, a ver si me gusta, cómo queda y demás. Y me parece que es justo el que estaba doblado, ¿o lo doblaste vos? No, lo doblé yo a lo bien, Gustavo. bien. Lo doblé de chapa, se dobla bien. Lo doblé para tener una idea. Ahora voy a hacer algo así medio... A lo cavernícola. Y lo presento todo y voy mirando a ver si me gusta. Pasa que la única forma es hacer algo y llevarlo a... Prueba y error. A prueba y error, exactamente. Cuando se adapta a cosas es a prueba y error. Así que después vamos a ver cómo queda terminado esto. ¿Sí? Agujero 8, Gustavo 0. Qué manera de laburar. No, lo que quedó esto es impresionante, todo el trabajo que se hizo acá. Que hizo Gustavo, porque la verdad yo no hice nada. Ya vas a tener que cocinarme todos los días. Pero después van a ver cómo queda el foco. No se dice foco. Yo le llamo foco. Óptica. Pero la óptica. Pero esto lo hizo todo él. ¿Se acuerdan que le mostré cómo estaba armando el molde? Bueno, lo está pintando. Ahora tiene que poner la instalación completa. Y ¡ay, ay, ay! ¡Qué emoción! Está quedando re lindo. No hay dos Gustavo, es uno solo, ¿eh? Está duro eso, mi amor. Por suerte no hay dos Gustavo. Bueno, y yo estoy haciendo... Ahí le voy a mostrar lo que estoy haciendo yo. Porque hay que dar toda la vuelta. Ah, mira qué lindo. Uy, esto es un quilombo. Mira, ahí tenemos los dueños y la casa. Y de ver, ya tenés Teo, que Teo encuentra un pedacito de tela y se te acuesta. Hola, Teo, ¿arriba de qué estás, mi amor?
Sí, el otro día cumplió 13 años, Teo. Ah, bueno, vamos a lo mío. Estoy haciendo esto. Retapizando la butaca. Así que bueno, no es tan fácil, ¿eh? Lleva laburo, lleva laburo. Así que vamos a seguir. Son 2 butacas con respaldo y todo. Loli. Ella es Loli. Está aprendiendo a coser. Y ella es Phoebe. Teo, ¿qué haces los sábados a la noche vos? Teo? Contame un poquito. ¡Ay, corazón! Vamos a ver qué está haciendo tu papá. Un sábado a las 9 de la noche. ¿En qué andará Gustavo? Bueno. ¿En qué andas, Gus? Hola, buenas noches. Buenas noches. Ya son las 9 de la noche y seguimos peleando con el bulbo de la caja. Estamos acá viendo qué inventamos. Lo bueno que tiene un ventilador chiquitito porque Me voy a llevar a la ruta ese. empezó el verano a full, ¿eh? Lindo veranito se está alargando. Hice las luces. Y acá hizo todo el trabajo ya. No se asusten, acá parece que solo entiende Gus. Y sí, solo entiende él porque yo no entiendo nada. Le puso unos faritos, ya le instaló. Miren lo que es esto. ¿Se acuerdan que estaba haciendo todo esto? El armazón, el molde, soldó todo, masilló, lo pintó y ahí, miren, Bueno, ahora sí necesito otra ayuda. espectacular. Sí, corazón, ¿qué necesitas? Poneme en contacto. En contacto. Bueno, tengo que dejar esto acá porque si no... No me acuerdo que estaba en contacto. ¿Pongo? Sí. Genial. Contacto. Un contacto. Vamos para allá. ¡Wow! Las lucecitas. Ah, tiene flechito, ¿no? Me está cargando. Sí. ¡Ay! ¿En qué andará esta vez don Gustavo? Para primero, con Mirta Legrand. Me estás cuestionando. Hoy usa las zapatillas roñosas, Teo, defendeme, Teo. Teo, defendeme. el pantalón, la última moda, Bueno, este pantalón tiene una historia, eso es lo que pasa que vos no entendés. remeras, que estaba linda hace 6 meses. Bueno, gente, es mi ropa de trabajo. Este es el tras de escena de Viajar con Vivo War, en la parte que trabajamos, que normalmente se muestra el paisaje, cuando nos reímos y demás, pero hay un tras de escena. ¿Por qué estoy así? Les voy a contar un poco. Nuestro motocarrito tiene un chasis muy chiquitito, 67 centímetros, y no hay tanque de combustible que entre ahí. Y me estuvo soldando el tanque, que lo cortamos y lo hicimos un poco más chico para que entre.
Y ahora lo que estamos por hacer, compramos resina epoxi para ponerle adentro al tanque. Es un tanque que teníamos, que lo fuimos reciclando. Y ahora lo que voy a hacer es mezclar los componentes de la resina epoxi y lo vamos a meter adentro del tanque. Lo vamos a sacudir, lo vamos a dar vuelta y todo esto va a generar una capa de protección en el tanque para evitar el óxido, evitar mugre adentro del tanque y demás. Y vamos a poner una bomba de combustible nueva para que cuando estemos en ruta, tratar de evitar la mayor parte de los problemas. Por eso estoy vestido así. Pero anteriormente pusiste un líquido en el tanque. Sí, anteriormente puse algo de fosfato, de no sé qué cosa, para limpiarlo bien, que por ahí debe estar el tachito. Para sacar el óxido, lo demás. Exactamente, primero tiene razón Maggie, me olvidé esa parte, hicimos un tratamiento para sacar el óxido, limpiarlo y demás. Fosfatizante, algo así se llamaba, fosfatizante. Fuimos a comprar una pinturería, le agregamos eso para remover el óxido. O sea que por dentro del tanque en teoría lo tenemos limpio. Y bueno, ahora vamos a poner la resina. Dale, vamos. Bueno, disculpen el quilombo que tenemos acá. Bueno, lo que hicimos fue poner un poquito la resina. Son dos componentes, el componente A y el componente B. Cada uno cumple una función, pero juntos es donde hacen la magia. Estuvo a baño María. Lo pusimos con agua caliente a baño María, exactamente Mavi. Y lo que dice las instrucciones es que hay que mezclar el componente B en el componente A. El componente A, la botella viene por la mitad para que pueda entrar el componente B. Esto tiene que tener protección, las personas que lo trabajan. Y lo que dice es que utilicemos un taladro para mezclar los componentes. Así que ya me hice con el taladro una varillita mezcladora. La verdad que es fuerte, porque la verdad está haciendo lágrimas. Sí, bueno, yo no, por ahora no lo estoy sintiendo, Beita. Es como hacerse el alisado. Le vamos a hacer el alisado al tanque. Bueno, vamos a cerrar las botellas para evitar esto. Bueno, vamos a sacar el agua. Y esta es la parte divertida. Vamos a mezclarlo. ¿Te dice cuántos minutos? Todo un ratito con que hagamos una mezcla. Ah, mirá, yo que no tenía batidor eléctrico. Después te dejo la varillita con el ácido para que... Para los huevos, para batir huevos. Para que puedas batir los huevos. Estas son las cosas que no hay que mostrarle a Mabel porque después en sus videos de cocina va a agarrar la agujereadora a mí. Ese puede ser como un tip de si no tenés batidor eléctrico, usar la herramienta de tu marido. No, esta parte la vamos a editar y la vamos a sacar. Bueno, calculo que ya lo mezclamos bien. Vamos a ir al tanque ahora. Pero antes de eso voy a hacer algo. Vamos a dejar que esto escurra. Lo vamos a sacar a la máquina. En el agua. Ahí. Lo dejamos en el agua y nos vamos con esto para acá. Ahí está. Bueno, vamos a meter en el tanque toda la resina. Lo que hicimos previo fue, teníamos un par de agujeritos, le pusimos una bomba de combustible vieja que teníamos para sellar. Y lo que dice el manualcito es que ahora hay que mezclarlo, así que vamos a tapar. ¿Te traigo la bolsa? Ahí voy a buscar. Bueno, tiene que ser rápido. Se te va, ¿cómo se llama? La clara se te va a cortar la mayonesa, querido. Se me va a cortar la mayonesa. Bueno, le vamos a poner un precinto para que me ayude. Mira, ya tu guante Sí, porque era tamaño chiquito. no aguantó. Vamos, bate que bate. Vamos a tratar de que cubra la resina
todas las partes del tanque. Vamos a tratar de que no caiga contra. Y después ese líquido se saca, lo que sobra. Pero no creo que sobre. No sentí que haya caído ni que haya salido. No, hay que... En teoría es como un gel. Claro, sí. Es como una resina de vidrio, hace una capa de vidrio. Bueno, no es vidrio, pero es algo... Bueno, resina, es vidrio líquido de alguna forma. No sé si está bien expresada el concepto vidrio líquido, pero... No se va a poder mostrar cómo queda adentro, pero se supone que hace que después la nafta no se te pudra y podamos usar y que no se ensucie. ¿Cómo se llama lo que pusiste acá? La bomba de nafta. Claro, porque ya no pasó. Con el otro tanque, la bomba de nafta se arruinó todo. Ya se está cansando el viejito. Esto es el máximo ejercicio que hace Gustavo. Bueno, mi amor. ¿Quieres que te ayude? No, pesa el tanque. Parece, pero pesa. Tampoco tenés 100% de... No, es que no ves. ¿No ves? Entonces vos podés imaginar que está cayendo bien y por ahí es muy rápido, por ahí es muy ¿cómo se llama? Muy lento. Muy sí. lento, no sabes. Ponele claro. El otro guante se rompió. Por ahora no vi que... Ahora me voy a sentar porque... Tienes que seguir batiendo porque estuvo batiendo un rato. No sé si estuvo firmando. Por ahora en ningún lugar. Igual seguí dándole por las dudas. Esto soldaron todo con bronce. Con bronce. El tanque se cortó y se unió acá para achicarlo para que entre en el... Bueno, este no es el carro. Este es el otro. Pero tiene que en nuestro carrito vamos a ponerlo en esta parte acá, que va a quedar perfecto. Ya que originalmente el tanque viene acá. Y nosotros, nuestro, lo cortamos la cabina para que podamos poner el motorhome. Así que la idea es poner ese tanque en esta parte, sería el otro carro. Van a entender de que tenemos dos carros, así cuando les muestre todo el video completo de toda la restauración. Acá salió un poquito, ¿ves? Bien. Ok. Acá puedo ver la consistencia ya. Sí. Evidentemente había una pérdida, así que está bueno esto. En realidad nos vamos a dar cuenta cuando lo usemos. Sí, después le haremos una prueba hidráulica para ver si tenemos alguna pérdida o algo. Una vez que tengamos eso, ya al tanque lo vamos a pintar con una pintura epoxi para darle un tratamiento externo. Y después ya ingresará el motocarrito a darnos alegrías. Bueno, llegamos al final de este video. Ya se viene... Che, Mavi, van a decir que no tuvimos infancia. ¿Y no? Bueno, siempre tenemos un niño adentro. Nos comimos al niño. Nos comimos al niño. Ah, es buena reflexión. Estamos gorditos los dos. Bueno, nunca pierdan la infancia que tienen. Gracias por llegar hasta acá. No se olviden de compartir. Darle a la campanita. Y bueno, esperamos los próximos capítulos que vienen con muchísimos. Que ya terminamos, ya casi, Gus. Ya casi estamos terminando, ya estamos saliendo en la ruta las últimas ediciones, ¿eh?
Así que, se viene lo mejor. ¡Chao! Chao.